Nos acompaña hoy Fernando Alejandre Martínez, es general de ejército de la nueva nomenclatura OTAN, digamos, general de 4 estrellas. Antiguamente hubiéramos dicho que era capitán general. Bienvenido a la Fundación Villa Cisneros y muchas gracias por prestarse a esta conversación para hablar del libro que acaba de publicar. El general Alejandre ha desarrollado una brillante carrera profesional dentro de nuestras Fuerzas Armadas, tanto dentro de España como en la propia OTAN y en misiones internacionales. Una carrera que la culminó llegando a la cúspide, digamos, de su trayectoria profesional en marzo de 2017 al ser nombrado GEMAD, es decir, jefe del Estado Mayor de la Defensa, puesto en el que fue cesado y de que a lo mejor tenemos ocasión de hablar más adelante, en enero de 2020, encontrándose actualmente en la reserva. Y le hemos invitado porque, como decía, acaba de publicar este magnífico libro, Rey Servido y Patria Honrada, en el que analiza los riesgos a los que nos enfrentamos los españoles en materia de seguridad, que a veces se nos olvidan que tenemos que asumir riesgos porque existen amenazas también para España, el estado en que se encuentran nuestras Fuerzas Armadas y las razones del divorcio existente entre la sociedad española y sus Fuerzas Armadas, a pesar de que la institución como tal siempre aparece en las encuestas del CIS como una de las instituciones más queridas. Luego se da la paradoja de que, sin embargo, existe ese divorcio entre, digamos, los militares y el resto de la sociedad española. De hecho, él llega a decir en su libro que lo que pretende es el propósito de este libro es precisamente cerrar esa brecha existente entre la sociedad civil, como se dice ahora, y las Fuerzas Armadas. No vamos a comenzar con el libro porque hay dos temas de rabiosa actualidad en los que creo que es muy interesante que un general de nuestro ejército pueda dar su opinión a los que nos van a seguir a través del canal de la Fundación. Y el primero sería saber qué va a pasar exactamente, qué cree que va a pasar en Ucrania. Si considera suficiente las medidas, las sanciones económicas que hasta la actualidad ha impuesto la Unión Europea y el envío de armamento que a través de la OTAN ha llegado al ejército ucraniano y a la gente que allí resiste a la invasión rusa, o cree que se pueden hacer más cosas y que se deben hacer más cosas. Bueno, pues yo voy a empezar, Carlos, primero de nada, dando las gracias a la Fundación y diciendo que para mí no es solo un placer, que lo es estar hoy aquí, sino que lo considero un deber, el que tenemos todos los españoles con los fines que mantiene la Fundación y con su forma de entender la vida y de entender a la patria. Entonces estoy, primero de nada, encantado. Y ahora retomo la pregunta. Y la pregunta no es fácil de responder, pero la pregunta yo la respondería diciendo que ¿qué es lo que creo que va a ocurrir? Es muy sencillo, creo que al final Rusia se saldrá con la suya. El único problema es que nosotros no sabemos exactamente cuál es el objetivo de los rusos. Pero los rusos tienen un objetivo, su fuerza militar es tan abrumadora con respecto a la fuerza militar ucraniana que yo creo que no hay la menor duda de que van a conseguir sus objetivos. Probablemente los objetivos sean cambiar una parte del territorio ucraniano por la paz o algo parecido, no lo tengo muy claro, eso lo veremos. Rusia va contra el reloj, puesto que mantener una ofensiva de este tamaño, de esta entidad, en este espacio tan enorme, es muy costoso, y ahí sí van a influir de forma directa e inmediata las sanciones impuestas por la Unión Europea, si es que realmente se mantienen en el tiempo y se mantienen
por todos los miembros de la Unión Europea de forma cohesionada, cosa que, como sabes perfectamente, no ocurrió en 2014 tras la invasión de Crimea. Si las sanciones se mantienen en el tiempo y se mantienen en la seriedad, Rusia tendrá un momento de agotamiento en el que tenga que ofrecer una salida razonablemente negociada a Ucrania. Eso por lo que respecta a Rusia. Por lo que respecta a Ucrania, pues Ucrania tiene que intentar resistir por todos los medios, porque de su resistencia está la fuerza con la que se siente en esa mesa de negociación. Si a esa mesa de negociación llega ya habiendo caído ciudades enteras, habiendo caído la mitad de la población bajo el dominio de Rusia, pues entonces la fuerza que va a tener Zelensky a la hora de negociar va a ser muy limitada. Parece ser que no está ocurriendo así, parece ser que están aguantando muy bien y todo esto parece ser, porque en una guerra lo primero que sufre es la verdad y no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, pero si efectivamente están resistiendo, pues esto puede hacer que dentro de 3 semanas, 2 meses, se llegue a una solución negociada del conflicto y efectivamente pues haya que ceder la entrada en la OTAN, que ya hemos oído a Zelensky darlo por prácticamente amortizado, la entrada en la OTAN o algún territorio, además de Crimea, que por supuesto Crimea jamás volverá a manos ucranianas. Eso es lo que creo sobre el conflicto, pero todo lo demás está ahora inmerso en la guerra de la información y en la niebla. ¿Podríamos haber hecho más? Sí, podríamos haber hecho muchísimo más. Podríamos habernos tomado en serio el aviso que nos dieron en 2014 y haber ayudado a Ucrania a estar preparada en 2022. Lamentablemente, pues hubo varios conatos de intentar ayudar, de intentar adiestrar, pero todo quedó al final en un aspecto puramente cosmético de las Fuerzas Armadas ucranianas. Y bueno, quizá gracias a ese toque cosmético es por lo que están manteniéndose ahora, no lo sé. La semana pasada el presidente Sánchez ha dado un volantazo en relación con la política exterior con nuestros vecinos del sur, en este caso con Marruecos, y ha aceptado que el Sáhara se convierta en una provincia más o menos autónoma del Reino de Marruecos. La pregunta es, ¿está nuestra soberanía más o menos amenazada ahora que hace una semana? Y cuando digo nuestra soberanía, obviamente me estoy refiriendo a Ceuta y Melilla y también a las Islas Canarias. Pues yo creo que es pronto para saberlo ahora mismo, Carlos. Creo que es pronto para saberlo. Yo entiendo que debe haber alguna razón. En el cambio de criterio tiene que haber una razón detrás. No sé cuál es. No lo sabemos ninguno de nosotros ahora mismo. Y creo que es pronto para saber si esta decisión va a tener un impacto directo sobre la situación en Ceuta, Melilla y Canarias. La situación de defensa, del aspecto puramente defensivo de las dos ciudades, sobre todo, no va a cambiar por una decisión tomada ayer o una decisión que se tome dentro de 3 meses. No va a cambiar porque eso depende del adiestramiento de nuestras guarniciones en Ceuta y Melilla, depende de su capacidad de relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, depende de un montón de cosas que esas las van a seguir haciendo, pase lo que pase y haya ocurrido lo que haya ocurrido en las negociaciones de nivel político entre los dos Estados. Luego yo creo que no es pronto todavía, esto habrá que calibrarlo dentro de un cierto tiempo, pero efectivamente es un cambio de política que hay que añadir a los temas a vigilar. Temas a vigilar que son muchos en lo que respecta a Marruecos. Yo siempre digo que nosotros deberíamos estar mirando a Marruecos en lugar de espaldas a ellos. Y muchas veces tengo la sensación de que España está de espaldas a Marruecos, siendo como son los que tenemos el único país de África con el que hay un país europeo que tiene frontera directa con ellos. Bueno, vamos a entrar ya en harina con el libro. Y la primera pregunta, pues lógicamente, tiene que ver
con lo que comentaba al principio de este diálogo, y que es ese divorcio que se percibe, desde luego, desde las Fuerzas Armadas, quizá más que desde la sociedad española, en relación con ese encuentro que tiene que producirse entre ambos, ¿no? Entre las Fuerzas Armadas, entre los militares y la sociedad española. Un divorcio al que también dices en tu libro que se añade la desconfianza de los políticos con respecto a nuestros ejércitos, ¿no? Y yo no sé si la razón es simplemente esa que se detalla al principio, de que probablemente los españoles no nos sentimos amenazados en nuestra seguridad, cuando es un pensamiento un tanto naif, ¿no? Porque es evidente que amenazas a ver las haylas, ¿no? Y sí me gustaría que pudieras detallar cuáles son, en tu opinión, las amenazas a las que se enfrenta España en la actualidad. No solo las amenazas exteriores, que pueden parecer más claras, sino también las amenazas interiores, que también las detallas en tu libro, y creo que es oportuno que se conozcan. Bueno, pues empezando por la primera parte de tu pregunta o de mi comentario, yo siempre he tenido la sensación de que hay un desconocimiento de la masa social de España con respecto a sus Fuerzas Armadas. Creo que hay una generalización de esa falta de conocimiento de los asuntos militares. Probablemente si preguntásemos a la gente por la calle, y de hecho he usado en el libro alguno de los estudios hechos por el CIS en este aspecto, si les preguntamos cómo se hace un soldado, cómo se hace un sargento, cómo se hace un teniente, pues probablemente el 90 o el 95% de los españoles no lo sepan, no tengan una idea clara de qué es lo que hay que hacer para llegar a ser una u otra cosa. Lo mismo nos pasa un poco con otras cosas relacionadas con la defensa. Todo el mundo cree que que se invierte demasiado, se gasta demasiado en defensa, pero nadie sabe el por qué, ni nadie sabe qué es lo que gasta Marruecos, ni lo que gasta Argelia en comparación con nosotros. Es decir, que yo lo que creo es que el desconocimiento es lo que provoca el distanciamiento. No es que haya un intento forzado por mantener una distancia con las Fuerzas Armadas, sino que hay un desconocimiento. Ese desconocimiento hace que las élites de la sociedad, los dirigentes políticos, cuando llegan a tener tareas de gobierno o a ejercer puestos de responsabilidad, pues como no conocen lo que tienen entre sus manos con las Fuerzas Armadas, pues se produce una cierta desconfianza. Desconfianza que, por otra parte, pues la hemos visto en las hemerotecas, o sea que no es una cosa que podamos ocultar. Hay dirigentes políticos que no ven la necesidad o que entienden que los desfiles son un peñazo o algo así. Pues esas cosas, todo eso influye en ese distanciamiento. Cuando yo me propuse escribir el libro, mi propósito era precisamente dar a conocer a las Fuerzas Armadas, es decir, tratar de cerrar un poco esa brecha, esa distancia, explicarle a la sociedad española, porque el libro no me gustaría que estuviera escrito solo para militares, sino que estuviera escrito fundamentalmente para civiles y para gente que quiera entender por qué somos así, o por qué actuamos así, o por qué para las medallas, todas esas cosas que quedan un poco raras o quedan un poco decimonónicas ahí, pero que forman parte de nuestro modo de ser, ¿no? Entonces, eso es lo que intento. Y luego, con respecto al tema de las amenazas que mencionabas a continuación, pues es evidente. España lleva más de 200 años sin haber visto un enemigo exterior. Y eso ha marcado nuestra forma de ser. Nosotros hemos nacido en un pueblo en paz, pacífico, por otra parte, un poco aficionado muy aficionado a la exageración, pero poco aficionado a la guerra, como la mayoría de los pueblos. Yo entiendo que la mayoría de los pueblos son así. Entonces, nos hemos encontrado con que damos por seguro, damos por hecho que tenemos que vivir en paz. Y lamentablemente eso no es así. Y nos lo está demostrando Ucrania y el telediario ahora mismo. Para tener paz hay que trabajar la seguridad. Y nosotros en España pues hemos considerado que eso nos venía ya dado
igual que nos viene dada la seguridad social o la enseñanza primaria, pues la enseñanza primaria y la seguridad. Pues no, la seguridad, el problema es que si no hacemos algo por la seguridad, si no preparamos la seguridad, si no nos preparamos para la guerra y volvemos a lo que dijo Vegecio hace 1800 años o 1700 años, si veis pacem para bellum, pues si no nos preparamos para la guerra, no conseguiremos tener la paz. Y eso es algo que en España nos afecta de forma muy directa. Nos afecta a eso, nos afecta que geográficamente somos una península. Y al ser una península nos hemos acostumbrado a que no hay enemigos a nuestro alrededor. Olvidándonos de que tenemos frontera en África, olvidándonos de que tenemos frontera con Portugal y que tenemos frontera con Francia. Francia y Portugal son dos aliados, pero Marruecos es un país amigo, pero aliado no forma parte de una alianza con nosotros. Entonces, todas esas cosas influyen en esa falsa sensación de seguridad que yo aprecio en la sociedad española. Para acabar, me decías cuáles son las amenazas. Bueno, pues yo en el libro decía que la primera amenaza lo que debería quitarnos el sueño a los españoles es la situación en el norte de África, en lo que he dado en llamar nuestro patio trasero. Es decir, no solo es el norte de África, porque Marruecos y Argelia, que son nuestro norte de África, Libia ya nos pilla muy lejos, o Túnez quizá, pero eso ya nos pilla muy lejos. El Sahel, ¿no? Pero realmente, hablando de Marruecos y Argelia, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que hay debajo de ellos, en África, que impulsa y que mueve, que crea inestabilidad. Entonces hay tres países ahí que deberían ser prioritarios para nosotros, que son Mali, Senegal y Mauritania. Hay alguno más, pero esos tres y los dos que he mencionado de la ribera sur del Mediterráneo son fundamentales. Entonces, esa es la primera amenaza, sin lugar a dudas. No quiere decir esto que esté pensando que mañana van a venir los carros de combate argelinos hacia Melilla. No, yo no he dicho eso. Digo que es un riesgo y que hay que conocerlo y que hay que vigilarlo y que hay que estar al tanto y que hay que crear una adecuada disuasión orientada a ese flanco sur. Luego, evidentemente, en el libro decía como número 2 Rusia. Y decía Rusia porque yo creía que estando dentro, como estamos, dentro de la Alianza Atlántica, más tarde o más temprano, cuando escribí el libro, que fue el año pasado, lo acabé en septiembre, pues yo decía que Rusia más tarde o más temprano iba a ser un problema en el este. Lamentablemente para mí, ya lo hemos podido comprobar y Rusia es hoy una clara amenaza al flanco este de la OTAN. Esos dos flancos son muy claros. Aparte de estos dos flancos, sin lugar a dudas, para mí el número 3 sería los grupos de terrorismo internacional. Grupos de terrorismo internacional se llaman Al-Qaeda, se llama Al-Qaeda en el Magreb islámico, un grave problema, se llame Daesh, se llame ISIS, se llame lo que sea. Todos esos grupos que hemos comprobado, lamentablemente, en nuestra propia España y en nuestra propia sangre, que pueden actuar, pues son susceptibles de ser considerados amenazas. Y luego hay un grupo de países ahí que debemos vigilar. La inestabilidad en Oriente Medio, desde Irán a Irak, pasando por Afganistán. La inestabilidad que está creando China y sobre todo su enorme actividad económica en precisamente esa zona de África que he mencionado hace un momento. Hay presencia china desde Somalia hasta Senegal y eso más tarde o más temprano que tarde será un problema para Occidente, no para España probablemente, pero sí para Occidente, y nosotros no tenemos que olvidar que somos la primera línea de defensa en lo que respecta al flanco sur. Entonces, esos son los vectores. Y luego hay un vector que a mí me preocupa mucho, que es el vector de lo que llaman en inglés los global commons, los lugares comunes. Esos sitios que son de todo el mundo, porque económicamente o financieramente o por lo que sea, pueden tener un impacto sobre el mundo en general.
Nosotros tenemos uno en nuestras costas, es el Estrecho de Gibraltar. El Estrecho de Gibraltar es un cuello de botella y ese cuello de botella nosotros debemos controlarlo, porque del control que ejerzamos sobre el Estrecho de Gibraltar dependerá nuestro prestigio y nuestra capacidad de actuación. ¿Y las amenazas internas? Eso es. Y ahora pasamos a las amenazas internas. Las amenazas internas hay dos, son evidentes. Hay dos y una, o dos y media. Hay una que está en declive, si Dios quiere, pero que nunca sabemos muy bien, y mucho mejor que yo puedes hablar tú de ella, Carlos, que es la amenaza del terrorismo vasco. El terrorismo etarra sigue siendo un problema para nosotros y puede volver a serlo en cualquier momento. Esa es una que digamos que está en retirada. El independentismo que subyace detrás de ese terrorismo etarra y detrás de las acciones violentas que hemos visto en octubre del 17 y en octubre del 18 en Cataluña son la siguiente amenaza clara para la integridad territorial, para la soberanía española. Esas dos. Y hay otra, que es la de la actuación de elementos instigados desde fuera o instigados desde dentro que realizan acciones de terrorismo callejero, como hemos visto en Francia, en la Francia de los chalecos amarillos, o como vimos alrededor de los comités de defensa de la República en Cataluña hace ahora 3 años aproximadamente. La semana pasada se ha vuelto a ir a hablar de esa cifra mítica del 2% del PIB para invertir en defensa como objetivo a alcanzar por todos los países de la OTAN, algo que no, porque este es un compromiso de la cumbre de Cardiff allá por 2014. O sea, han pasado 8 años y España creo que no llega ni al 1%. Tampoco sé si esta cifra mágica es así enunciada, tan necesaria como parece. Lo que sí sé, porque también lo he leído en tu libro, es que Marruecos invierte el 4% de su PIB en defensa y Argelia, que también lo citabas, el 8%. Y son nuestros amigos que no aliados. Nuestros vecinos directos. Sí, señor. ¿Es suficiente con alcanzar esta cantidad si consiguiéramos llegar allá? Que tengo mis dudas de que en este momento España y este gobierno estén por la labor. Bueno, yo creo, primero, creo que marcar una cifra y encima referirla al PIB es completamente erróneo, o por lo menos induce a error. Cuando esta cifra se marcó en 2014, el PIB español era tal que aproximadamente la inversión debía haber sido de hasta 24.000 millones de euros. Partíamos de 9.000 y teníamos que llegar a 24.000 en 10 años. Como muy bien has dicho, han pasado 8 y aquí seguimos donde estábamos. No es cierto totalmente, puesto que donde eran 9.200, pues ahora son 10.000 y poquito. Pero, bueno, hemos avanzado muy poco. Pongamos que estamos un poquito por encima del 1% y pongamos que alguien sabe por qué pusimos el 2% y no el 3%, porque nadie lo sabe muy bien. Eso fue una idea entiendo que fue de la OTAN o de la Secretaría General de la Alianza y de Barack Obama o quien fuera. Vamos, Barack Obama es el que la impulsó Sí. en la cumbre de Cardiff, como bien has mencionado. Y entonces, pues nos encontramos con que tenemos que llegar a un objetivo que no sabemos muy bien si es el objetivo que tenemos que llegar. Yo lo que sí que tengo claro es que España no invierte en defensa lo que debería invertir. Y debería invertir en defensa, yo calculé, siendo todavía jefe de Estado Mayor de la Defensa, que podíamos fijar el objetivo en 18.000 millones de euros. Es decir, un poquito más del doble de lo que estábamos invirtiendo entonces, o un poquito menos del doble de lo que estábamos invirtiendo. Con eso hubiera sido más que suficiente. Eso nos permitiría olvidarnos de si es el 2% del PIB, si el PIB baja, cosa que hizo hace 2 años de forma inmediata. Sí. Evidentemente estamos mucho más cerca del 2% claro. Si el PIB ha bajado. Por eso digo que esas cosas no me producen ninguna buena sensación. Lo que sí que es importante es saber que nosotros invirtiendo el 1%
y Marruecos invirtiendo el 4% casi, invertimos la misma cantidad de dinero. Y eso es preocupante. Vamos con otra pregunta. Tú dedicas el libro a los 120.000 servidores de España que prestan su fuerza y su inteligencia pues, al servicio de todos los españoles dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Te voy a hacer más preguntas, pero ¿consideras que este número de efectivos es suficiente para cumplir con las misiones que le encomienda la Constitución en su artículo 8 a las Fuerzas Armadas, que son unas funciones muy importantes? Considero que no. Considero, además, sabes perfectamente que los 120.000 hombres y mujeres que hoy mismo forman parte de las Fuerzas Armadas es una foto fija, tomada a un día determinado y a una hora determinada. Pero la ley hablaba de que se podía tener los efectivos en una horquilla y nosotros cogimos el más bajo nivel de la horquilla. ¿Por qué? Pues porque nuestro coste de personal en estos momentos ya es casi del 50% del presupuesto de defensa. Es decir, que es muy difícil contar con más efectivos para, a la hora de saber cómo vamos a sufragar esos gastos. Si evidentemente hubiéramos conseguido subir el presupuesto de defensa, se podría acometer una mejor dotación de personal de las Fuerzas Armadas. Porque hay determinadas capacidades en las que somos claramente deficitarios. Y en el libro cito algunas. Nosotros necesitamos reforzar nuestras capacidades de inteligencia y eso exige hacer llegar a las Fuerzas Armadas a personal formado, para lo cual, para formar al personal hay que dar unos determinados planes de formación, pero no solo eso, hay que pagarles bien, por lo cual el dinero tiene que ser mayor, el dinero dedicado a personal tiene que ser mayor. Pero además de eso es que probablemente haría falta doblar o incluso triplicar el número de personas dedicadas exclusivamente a la inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas Españolas. La inteligencia es una capacidad única y que permite ejercer la disuasión mucho antes que ejercer la defensa. Y en España, lamentablemente, no le damos la importancia requerida. Creo que hay que aumentar los efectivos para evitar que se estén dando lugar a que la propia conciliación familiar de una unidad normal y corriente acabe en detrimento de los que no tienen que hacer la conciliación familiar. Entonces, creo que habría que tener las Fuerzas Armadas. Yo estudié los planes últimos que hicimos, era de que los efectivos subieran a un poquito por encima de los 130.000. Es decir, que tampoco estamos tan lejos, pero efectivamente creo que con 120.000 no llegamos a cubrir las necesidades, sobre todo las necesidades que van surgiendo en campos nuevos como ciberdefensa, inteligencia, mando y control, etc. Cinco preguntas encadenadas sobre esta misma materia. La suspensión, que no supresión, del servicio militar obligatorio, ¿fue un acierto o un error? Primera pregunta. Segunda, ¿se ha conseguido la profesionalización no del ejército, sino de la tropa? Tercera, ¿las retribuciones de nuestros soldados son justas? Cuarta, ¿por qué se va al paro la tropa a los 45 años? Y quinta, ¿hace falta una universidad de la defensa en vez del doble grado actual que se estudia en la academia? Me dejaré alguna, pero cuento con tu ayuda, Carlos. Pero la primera era muy fácil porque es simplemente recordar. Perdóname, la primera era porque ahora me sale la suspensión del servicio militar obligatorio. La suspensión del servicio militar obligatorio se toma por un gobierno. Que fue una cesión a los nacionalistas catalanes. Eso claro, es evidente, para empezar. Eso fue evidente, fue un acuerdo, el pacto famoso del Majestic entre José María Aznar y Jordi Pujol. Entonces, el problema es que la situación, tal y como estaba en 1990, era insostenible.
Y por lo tanto yo creo que nadie podía dudar de que a esta solución había que llegar a un ejército profesional. Creo que se hizo mal, se hizo sin explicar, se hizo sin preparar y se hizo, como muy bien decías, de hoy para mañana, porque era cuestión de un pacto de investidura. O sea que aquello no se hizo bien. Pero creo que en los ejércitos actuales, y estamos viendo la cuestión en Ucrania, los ejércitos actuales deben ser ejércitos profesionales, hasta un cierto punto. Y precisamente Ucrania nos sirve de referencia. En Ucrania probablemente han fallado todos los sistemas profesionales de defensa. Y ahora lo que queda es el soldado a pie, el soldado que va a defender su agujero, su trinchera, hasta el último momento, que es el que realmente está parando el carro. El problema es que a ese soldado no se le puede enseñar a manejar un carro de combate, no se le puede enseñar a manejar un MiG-23, no se le puede enseñar a manejar una fragata en el tiempo del servicio militar obligatorio. Es decir, que el servicio militar obligatorio, en el fondo, es simplemente para contribuir a que haya una capacidad de sacrificio y de lucha y para que la gente supiera manejar las armas de fuego sin más. Con sinceridad, creo que en el siglo XXI y en España sería ridículo volver atrás. Aparte de que sería costosísimo, etc. Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta era si cobraban, si habíamos llegado a la profesionalidad y si cobraban. Eso es. Bueno, pues no, a ninguna de las dos cosas. Y en las dos tenemos culpa los legisladores, el elemento político, o el elemento político, y los militares. Como el salto fue tan rápido, de tropa de reemplazo a tropa profesional, nosotros, la mayoría de los militares profesionales, porque los ejércitos siempre han contado con oficiales profesionales y suboficiales profesionales, siempre hemos sido profesionales. Pero la tropa no. La tropa era tropa de reemplazo en el siglo XX y de repente amanecimos en el siglo XXI con tropa profesional. Eso hizo que tuviéramos que ajustar todo de repente y dio lugar a que nosotros mismos no nos creyéramos que el soldado que llegaba como profesional a las Fuerzas Armadas, creímos que era lo mismo que el soldado de antes, pero voluntario, cosa que no es. Eso no es un ejército profesional. Un ejército profesional es aquel en el que se le da un reconocimiento, se le da una remuneración, se le cuida, se le dan unos sistemas de protección a su vida y a su familia y todo. Y eso, lamentablemente, no lo hemos hecho y, sobre todo, no lo hemos hecho con la tropa actual. Y eso enlaza directamente con los 45, como tú sabes, con los 45 años. Sí. Como tú sabes perfectamente, al principio era tampoco el sentido de que la tropa era profesional, tenía tan poca base que decidieron que solo era profesional hasta los 35 años. Y entonces, de repente se dieron cuenta, fue en pleno gobierno del presidente Zapatero, se dio cuenta de que los 10 años, los 35 se le echaban encima. Y entonces cambió la ley y lo puso a los 45. Si lo hubiera puesto a los 55, hasta dentro de 8 años no tendríamos ninguno. Pero lo puso hasta los 45. Y entonces nos vemos obligados a echar a la gente a la calle a los 45 años. ¿Deberían jubilarse como los suboficiales? Como los suboficiales y como los oficiales. Exactamente igual. Sí, no hay ningún problema. Lo único que deberíamos establecer es unos puestos tácticos. Unos puestos. Uno no puede conducir un carro cuando tiene mi edad, porque no ve nada. Una especie de segunda actividad, ¿no? Claro, una segunda actividad. Y podríamos haber establecido perfectísimamente unos puestos tácticos reservados para personal que ingresa en las Fuerzas Armadas, que cumplen 10, 12, 15 o 20 años, y a continuación pasarlos a hacer otro tipo de tareas que se pueden hacer de cualquier forma. Cuando yo llegué a mandar un regimiento en el año 2006 en Zaragoza, mi conductor era un crío que tenía 18 años, que en lugar de ser mi conductor podía haber estado perfectamente dedicado a tender puentes, en lugar de a llevar el vehículo del coronel.
Pero claro, es que no había gente de 45 años. Ahora que hay gente de 45 años, probablemente no hayamos sido capaces de colocarle conduciendo el vehículo del coronel. Cosa que cuando he sido GEMAT, mi conductor era un suboficial del Ejército del Aire con prácticamente mi edad. No veo por qué no podemos hacerlo. O sea que eso de poner un límite es simplemente porque nadie creyó que las Fuerzas Armadas fueran a ser verdaderamente profesionales y que uno pudiera hacer de su ingreso en las Fuerzas Armadas y de su vida una profesión. ¿Y por qué nos hacemos la competencia entre nosotros mismos? ¿Por qué un guardia civil o un policía gana más que un soldado de tropa? Bueno, pues porque luego enseguida, lógicamente... Esa es muy buena pregunta. Enseguida se acaban marchando. No solo de tropa. Llegan a reclutar, les llega la llamada... No y solo de tropa, si no tienen mucho espíritu, a lo mejor, de militar, prefieren irse a las fuerzas de seguridad, ¿no? En estos momentos, las Fuerzas Armadas son la mejor escuela de formación y captación que ha tenido la Guardia Civil. Son su cantera, casi. Son la cantera. Eso nos viene muy bien porque nos permite que haya gente que quiera ingresar en las Fuerzas Armadas, pero también es un contrasentido, porque en el fondo lo que hacemos es de agencia de colocación de la Dirección General de la Guardia Civil, lo cual parece poco serio. Entonces, ¿por qué? Pues porque se les paga muy poco. Porque como no está conceptuado como una profesión, subliminalmente no lo consideramos como una profesión, no lo reconocemos así, les queremos echar a los 35 o a los 45 años y les pagamos mucho menos, pero es que pagamos... hay sargentos de la Guardia Civil que cobran más que un capitán del ejército. Y mozos de escuadra ya no quiero ni contarlo, porque eso probablemente... yo sé, o sea, hay casos de suboficiales del Ejército de Tierra que han dejado el ejército para alistarse en los mozos de escuadra como simple mozo. Para que vuelva el espíritu de la general, ¿es necesario poner en marcha la Universidad de la Defensa? Por lo menos, si no para... Yo creo que sí, pero aparte de eso, creo que la Universidad de la Defensa nos devolvería algo que hemos perdido, y es el propio respeto por la profesión. Ahora mismo da la impresión, y estamos hablando exclusivamente de los oficiales, da la impresión de que si no eres ingeniero, en realidad no has sido nunca oficial. Carlos, yo entré en la academia en 1974 y en 1979 salí a teniente. A mí no me ha hecho nunca falta ser ingeniero, no me hubiera ocurrido nada por serlo, pero yo no he sido ingeniero civil, me refiero, y yo no he tenido nunca la sensación de que estaba disminuido o algo parecido. O sea, yo siempre consideré que era capaz de cumplir con mi deber y con mi obligación. Y entonces, pues la Universidad de la Defensa nos permitiría una cosa muy importante, y es evitar que si hay que darle una graduación, un grado para equipararlo con Bolonia y con toda Europa, por decirlo de alguna forma, evitar que ese grado siempre sea el mismo, que sea una ingeniería. Es que no tiene ningún sentido que un oficial de infantería y uno de ingenieros, uno de transmisiones y uno de caballería tengan que estudiar un grado de ingeniería de organización industrial. Podrían estudiar perfectamente Derecho, como hacen los guardias civiles o los oficiales de la Guardia Civil, o podían estudiar Historia, que es algo que, por otra parte, aquí nadie estudia Historia. No sé qué demonios nos ha pasado en las Fuerzas Armadas, pero ya nadie estudia Historia militar. Vamos un poco a la cultura de defensa. ¿Qué acciones se pueden poner en marcha para mejorar la cultura de defensa? ¿Hay que enseñar a armar España en los colegios, por ejemplo? Algo que actualmente no se hace, sobre todo para deshacernos de esa dicotomía de los que tú también citas en tu libro, de los cañones o mantequilla. Porque lo que hay que saber es cuántos cañones necesitamos, tú lo dices, para poder seguir produciendo, vendiendo y consumiendo mantequilla, ¿no? No es que haya que optar entre los cañones o la mantequilla, sino que hay que equilibrarlos adecuadamente.
¿Qué acciones se puede, eso es algo que ya hemos ¿qué acciones habría que poner en marcha para mejorar la cultura de defensa y que la gente entienda que hay que gastar también en cañones? Bueno, pues yo creo que primero bastaría con que ahora pusieran el telediario y vieran cómo está la sanidad ucraniana. La sanidad ucraniana era equiparable a una sanidad normal de un país europeo. Ahora mismo no hay hospitales en Ucrania. ¿Por qué? Porque falta seguridad. Es decir, que la seguridad, uno de cuyos componentes es la defensa nacional, la seguridad nacional es crucial para que para que la nación pueda pervivir y mantenerse. Y eso hace que sea necesario tener cañones para conseguir comprar mantequilla. Pero yo creo que hay cosas que se pueden hacer en ese aspecto, de la cultura de defensa o de la conciencia de defensa, que es como me gusta llamar. Creo que lo primero que hay que hacer es ir a los colegios. Y creo que no pueden ser ir a los colegios militares de uniforme. Tienen que ser sus profesores. O sea, son los profesores y tiene que ser parte de la instrucción o de la educación primaria o secundaria, probablemente secundaria, la que se encargue de afirmar cosas como la historia de España, la importancia del himno y la bandera, cosas que en Francia o en Estados Unidos todo el mundo entiende y en España con no absoluta entendemos. Naturalidad, además. Con absoluta naturalidad. Y aquí en España nadie los entiende. Y que hay que darle un reconocimiento y un respeto a aquel que sirve a nuestra patria, ya sea con las armas, ya sea con un tricornio, ya sea como médico en el hospital Ramón y Cajal. O sea, que a los niños hay que enseñarles que esas son actividades respetables que buscan el bienestar de la sociedad en su conjunto. Y creo que eso habría que hacerlo en los colegios. Creo que todos los esfuerzos que hacemos yendo a universidades son absolutamente baldíos. Y creo que todo esto de las jornadas de puertas abiertas en los acuartelamientos, los desfiles y las exhibiciones y todo eso es un absoluto gasto de dinero, mal gasto de dinero. Vamos terminando, me quedan dos preguntas que son también importantes en el libro. Hablas de dos documentos que tienen mucha importancia. Uno es el Horizonte 2040 y otro es el Entorno Operativo 2035. La pregunta sería, ¿cómo ves el mundo desde el punto de vista de la seguridad y de las amenazas dentro de 18 años? Y segundo, ¿a qué retos se enfrentan nuestras Fuerzas Armadas para poder estar en condiciones de estar en una buena posición para defender la soberanía de España dentro de esos 18 años? Eso sí que es difícil de contestar, Carlos. Eso es muy difícil de contestar. Gracias a Dios hay algunos órganos o unidades dentro de las Fuerzas Armadas que se dedican a hacer ese tipo de prospecciones, que llaman frecuentemente a gente de la universidad para hacer averiguaciones de este tipo. Pero los dos documentos están íntimamente relacionados. El Horizonte 2040 lo que trata es de definir cómo pensamos, cómo piensan ellos que va a ser el mundo al llegar a esa cifra, en 2040, dentro de 18 años. Y el entorno operativo 2035, que es como se llama el documento que hace el CSDEN, lo que trata es de definir si ese es el mundo al que vamos a llegar, cómo van a ser los conflictos, las Fuerzas Armadas, en suma, que necesitamos para hacer frente a ese mundo. Bueno, ahí hay cosas que creo que hay que replantearse. Va a haber, qué duda cabe, el mundo va hacia la globalización, nos guste o no. O sea, esa es una lucha perdida. No se puede luchar contra la globalización porque vamos hacia la globalización. Por lo cual, todas estas migraciones que se están produciendo desde África van a aumentar. Y nosotros, en Europa, deberemos empezar a pensar seriamente si protegemos adecuadamente nuestros valores como cultura y como sociedad. Porque si no, seremos devorados por la cultura que entra en lugar de por la cultura que está. Creo que la lucha por los recursos va a ser fundamental.
y en los recursos hay cosas que nosotros siempre creíamos que los recursos eran el petróleo, el gas, el agua. Bueno, pues el agua probablemente sea un recurso que sea muy importante, será muy importante todo esto que ahora oímos hablar de las tierras raras, todo eso que nos permite fabricar componentes electrónicos, todo eso son cosas que nosotros no le hemos prestado atención hasta ahora y que deberemos empezar a pensar. Y sobre todo, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que para ser relevantes en el mundo futuro, nosotros tenemos que ser fuertes y estar unidos. Si nosotros dejamos de creer en nosotros mismos como nación y como nación de de un ente superior que es Europa o algo parecido, si dejamos de creer en las ventajas de la Alianza Atlántica y del paraguas defensivo que nos ha proporcionado durante estos años, estaremos poniendo en grave riesgo nuestra sociedad como sociedad occidental, como comunidad internacional occidental. Creo que China nos ha enseñado una lección hace 2 años y que deberíamos empezar a preocuparnos porque probablemente en unos años se repita. Y esta vez han muerto 120.000 o 140.000 personas, pero a lo mejor la próxima vez son muchas más. Creo que hay cosas que tenemos que controlar, como son el paso de los estrechos, como son la importancia del canal de Suez, todas esas cosas que damos por supuestas con toda tranquilidad, como si estuvieran ahí de toda la vida. Vimos lo que ocurrió. Un día se hundió un carguero en el canal de Suez y estuvimos a punto del desabastecimiento en Europa. Esas cosas pueden ocurrir. Y hay demasiados malos allá afuera como para estar riéndonos. Y desde luego la guerra híbrida va a ser la futura guerra en la que combatan soldados españoles. Tendrá las mismas características híbridas que ha tenido el comienzo de la guerra en Ucrania. Y tendremos que estar preparados para la que se nos viene encima, que es importante. La última es más fácil porque no es prospección. Fue una realidad y lo conoces bien porque el documento salió del GEMAD hasta donde yo he entendido en el libro. Y tiene que ver con el plan de contingencia que se preparó como complemento del trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con motivo del golpe en Cataluña en el mes de octubre de 2017, con el referéndum del día 1 y con la declaración aquella de 50 y pico segundos de independencia el 27 de octubre. ¿En qué consistió ese plan de contingencia? Bueno, ese plan no puedo detallarlo porque evidentemente ese plan sí que está clasificado. Pero basta con echar un poco la vista atrás y recordar lo que ocurrió en 2004. En 2004, a raíz de los atentados iba a decir de Atocha, pero no solo fueron Atocha, de los trenes aquí en Madrid, hubo un momento de verdadero pánico y entonces durante varios meses, yo entonces era teniente coronel, estaba destinado en el cuartel general de la Fuerza de Acción Rápida. Y durante varios meses estuvimos enviando soldados a patrullar las líneas de alta velocidad porque hubo el rumor de que aquello había sido lo primero que iba a ocurrir, pero que a continuación habría otro ataque sobre los trenes de alta velocidad. Entonces nosotros estuvimos enviando soldados a patrullar las líneas de alta velocidad. Estuvimos patrullando estaciones de ferrocarril en Alcalá de Henares, en Madrid, en El Pozo. Todas esas estaciones fueron patrulladas por soldados. ¿Por qué fueron patrulladas por soldados? Pues porque no había fuerzas y cuerpos de seguridad, no habían efectivos suficientes en la policía y en la Guardia Civil. Lo mismo se hizo en algún momento en los años 80, cuando ETA estaba lamentablemente en auge y hubo que trasladar un montón de guardias civiles hacia el norte. Y entonces a los soldados españoles de reemplazo se les dio en algunos casos misión de vigilar algunas centrales nucleares, Almonacid de Zorita, por ejemplo. Se les dio orden de hacer ejercicios y maniobras en la frontera entre Francia y España, simplemente para causar ruido y procurar que no fuera tan fácil el paso de terroristas de uno a otro lado.
todo eso se estudió para Cataluña. Lo que se hizo fue tirar de la experiencia previa, ver las necesidades que teníamos, estudiar posibles zonas que nos interesaban mantener bajo control en Cataluña y hablar con el Ministerio del Interior para ver si necesitaban nuestro apoyo. Lamentablemente para nosotros, como hemos hecho muchas operaciones de este tipo, hemos practicado operaciones así incluso en Bosnia. En Bosnia yo he visto personalmente, en Kosovo, cómo unidades militares establecían un cordón de seguridad alrededor de un banco en el que se sabía que estaba lavando dinero una determinada mafia o grupo terrorista. Por supuesto, los soldados nunca entraban al banco, los que entraban al banco eran carabinieri o guardias civiles españoles, pero el cordón de seguridad, la protección exterior se la daban. Esto nosotros sabemos hacerlo y era una parte más del plan, o podía haber sido una parte más del plan. Todo eso se desarrolló, se escribió, estábamos preparados en distintas fases a las cuales se iba llegando cada uno en su momento. Y lo que pasa es que, como muy bien has dicho, pues eso, la declaración de independencia duró escasamente 55 segundos, ¿no? Yo creo que fueron menos. Sí, 56 o... 56, sí. Muy poquito. Y no hubo necesidad de declarar nada. Un acto terrible de valentía, de huido. En el epílogo del libro, Fernando, hablas de lo que habrías hecho igual, de lo que no habrías hecho. Y hay, en el apartado de lo que habrías hecho igual, hay una serie de cuestiones que enuncias y que la Fundación Villa Cisneros se siente muy identificadas con ellas. Y como nos sentimos tan identificados con esto que propones, con esto que detallas, sí me gustaría, si no te importa, acabar escuchándote a ti leer el párrafo que he seleccionado, en el que hay, creo que, una absoluta comunión y coincidencia con los valores de la Fundación Villa Cisneros, y que verás aquí en esta llave con varios asteriscos que lo tenía así subrayado. Pero pues aquí en el epílogo yo lo que trataba es de reflejar las cosas que no volvería a hacer, las cosas. Y entonces decía, insistiría a mis compañeros en la importancia de respetar los puntos de anclaje constitucional que afectan directamente, entre otros elementos del Estado, a las Fuerzas Armadas, y que en mi opinión son la monarquía y la ley. Por ese motivo les exhortaría a seguir defendiendo a una y respetar la otra y su imperio. Les recordaría que la corona es la institución que integra las legitimidades histórica y racional de España y la seña de identidad de nuestra patria, y que la fuerza de la ley es lo que conduce al Estado a un fin benéfico y común. Me empeñaría, como hice, en ayudar a recuperar el patriotismo, un patriotismo basado en la Constitución y en su legitimidad, que no nace ni de la tolerancia, ni de la convivencia, ni siquiera de la paz mundial, que nace de la propia idea de España como nación. Pues hasta aquí hemos llegado. Muy bien. Ha sido un placer, mi general. El placer es mío. Muchísimas gracias y espero que nos podamos ver pronto.